les voy a explicar algo que yo he aprendido a través del estudio de la palabra de Dios. Tengo todas las citas bíblicas, no las voy a decir porque si no aquí nos vamos a tardar horas. El que lo quiera tener las referencias de todo lo que voy diciendo se les puede compartir. Aquí nada más vamos a hacer un resumen de lo que es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, hermanos, nos habla acerca de la guerra que ha tenido Satanás, ¿verdad? Desde que comenzó esa gran guerra en el cielo que todos conocemos entre Satanás, Cristo, ¿verdad? Y sus ángeles. Y nos habla también de una mujer. Aquí nos habla de, en Apocalipsis 12, tenemos una mujer, tenemos un niño y tenemos un dragón. La mujer nosotros sabemos que bíblicamente significa iglesia, ¿verdad? Sabemos que el sol representa a Cristo. Cuando nos dice la Biblia que la mujer está vestida del sol, bueno, es que está vestida de la justicia de Cristo. Nos habla también de que tiene una luna debajo de sus pies. Ustedes ven en la imagen, la luna, nosotros, bueno, al menos yo así lo he entendido bíblicamente, significa la palabra de Dios, que es el fundamento de la iglesia cristiana, ¿sí? La iglesia del Señor. Y tiene una corona, bueno, nosotros sabemos o lo hemos escuchado que significa un reinado que tiene, o una corona de victoria, ¿verdad? Esta corona nos dice Apocalipsis 12 que tiene 12 estrellas. Este número 12 en la Biblia siempre se va a referir cuando nosotros hablamos acerca de la elección que hace el Señor de un pueblo. Y así lo podemos ver, si lo podemos estudiar en el Antiguo Testamento, el Señor eligió al pueblo de Israel, que estaba conformado, ¿verdad?, con 12 tribus, que fue el pueblo que él prácticamente llevó al desierto. Luego ellos estuvieron en Egipto y de ahí él los sacó. Y 12 también, bueno, en el Nuevo Testamento se refiere precisamente a los 12 apóstoles que él eligió. También aquí vemos que esta mujer, bueno, estaba embarazada. ¿Qué significa? Bueno, que esta iglesia, sabemos que el Señor Jesús nace de una de estas tribus, de la tribu de Judá, y este niño que espera a la mujer, ¿verdad? Que podríamos decir que podría ser llamada la madre de Jesús, que fue la Virgen María. También, ¿verdad? Sabemos que se refiere a la iglesia, ¿verdad? O a la tribu de la cual Jesús desciende. Aquí también nos dice que ella estaba por dar a luz. Aquí lo que yo quiero que entendamos, que en este capítulo número 12 encontramos toda la controversia desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hace Satanás en contra de Cristo y de su pueblo, ¿sí? Por eso aquí vamos a ver prácticamente en un solo capítulo resumida toda esa controversia, que para poderla entender tendremos que estudiar toda la Biblia. Y aquí nos habla de que hubo otra señal en el cielo, y aquí es Juan, ¿verdad? Ve a un dragón escarlata o dragón bermejo, como lo dicen algunas versiones, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, eso lo vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando en el estudio. Y dice que en sus cabezas tenía 7 diademas. Bueno, aquí nos estamos posicionando, si bien efectivamente esto es toda la controversia de Cristo y Satanás, porque en los versículos más adelante ya nos habla, para los que ya lo han leído, nos habla acerca de Jesús, ¿verdad? Cuando tiene esa lucha en el cielo, cuando Satanás es expulsado junto con sus ángeles. Nos habla también del momento en el que Cristo es crucificado, ¿verdad? Que tiene que ver con este dragón que se paró para devorar al hijo de la mujer. Luego nos va diciendo Apocalipsis 12 todo lo que va a suceder con la iglesia del Señor, ¿verdad? Desde que Dios la eligió como pueblo hasta el tiempo del fin.
Y entonces aquí vemos que este dragón, si ustedes lo ven, vamos a avanzar un poquito. En Apocalipsis 12:3, aquí la misma Biblia nos va a decir quién es este dragón. Y vemos que en unas versiones, dragón escarlata puede ser que diga rojo o bermejo. Bueno, el color bermejo, buscándolo en los números de Strong, nosotros vemos que es la palabra curros, ¿sí? En español, y es como un color de fuego, ¿sí? Un color, pues, se puede decir que el color de fuego es rojo, ¿verdad? Entonces aquí esta es la clave para que nosotros entendamos en qué contexto nos habla Apocalipsis 12. Aquí este dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero dice que en sus cabezas tiene 7 diademas. ¿Qué significa esto? Que en este contexto nos habla de que este dragón ha tenido y va a tener en total 7 poderes que han actuado y actuarán, ¿verdad? Finalmente, para ir en contra de la iglesia y de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cabezas son las que tienen 7 diademas, diademas o coronas en algunos casos, ¿verdad? Si lo pueden ustedes ver en la figura, nos está hablando acerca de que son reinos que han reinado, pero no precisamente en el mismo momento, porque si nosotros vamos a Daniel, en Daniel nosotros, bueno, vamos a explicar un poquito más adelante, allí también habla Daniel acerca de 4 reinos. Y bueno, ya los que hemos estudiado Daniel sabemos que son reinos que fueron, subieron al poder de manera sucesiva, o sea, no reinaron al mismo tiempo. Entonces aquí esta es la clave para que nosotros veamos que realmente aquí el capítulo 12 se refiere a Satanás, porque en el versículo del 7 al 9, si alguien me lo puede leer, aquí vamos a encontrar esta, ahora sí que la Biblia, ¿verdad? Nos va a decir quién es este dragón. Preguntas, ¿verdad? Para que vayamos razonando. Este es un tema que realmente no es que vayamos solamente a leer y me vayan a escuchar lo que digo y lo crean. Simplemente es, yo les doy la información y ustedes van a ir razonando, ¿verdad? Como a mí me gusta hacerlo, para que realmente le demos una correcta interpretación. Bueno, aquí la Biblia es clara, ¿verdad? El dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos es Satanás, ¿sí? Ese es el símbolo que Apocalipsis 12 le da a este dragón. Ahora sí, Apocalipsis 12, bueno, ya trata al final, ¿verdad? Nos habla desde el pasado, habla del presente, habla del futuro, de todo lo que va a hacer Satanás a través de sus diferentes poderes que él va a estar utilizando. Bueno, vamos así ya a dar otra cita bíblica donde vamos a comprobar también que aquí nos habla también de otro dragón, ¿sí? Y este es el mismo dragón que menciona Apocalipsis 12, porque dice aquí la palabra de Dios. Voy a leer yo, dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que también en otras versiones dice rojo o bermejo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí no es el tema de ahorita, ¿verdad? Apocalipsis 17, ese es otro tema de seminario, ¿verdad? Pero aquí no, si ustedes se dan cuenta en Apocalipsis 17, que es otro contexto histórico, aquí las cabezas ya no tienen coronas, ¿sí se dieron cuenta? Bueno, entonces esta misma bestia que vamos a ver en Apocalipsis 17 también está hablando del dragón, ¿ok? Entonces esta bestia escarlata es el dragón, ¿sí? Bueno, ya hablando de Apocalipsis 13 vamos a entrar en tema, porque por eso les quiero explicar esto, para que nosotros podamos comprender bien Apocalipsis 13, qué bestias está aquí Juan, de las que está él hablando. Vamos a leer en Apocalipsis 13, versículo 1. Dice:
Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. ¿Sí? Ahora yo hago la pregunta y quiero que me conteste. ¿Qué bestia está viendo Juan aquí? Está viendo a esta bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, ya no es en las cabezas como vimos en el capítulo 12 que tiene las coronas o las diademas. Ahora estas diademas las tiene en sus cuernos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Apocalipsis 13 nos está hablando acerca de otro contexto histórico en el cual está actuando este dragón. Bueno, muchos, al menos así, ¿verdad? Se cree, la mayoría se cree que esta misma bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Es la misma bestia que vamos a ver en el versículo número 2. ¿Y por qué se dice esto? Porque, bueno, aquí Juan hace una omisión, ¿verdad? Yo así lo veo, ¿verdad? Hace una omisión porque él dice, y la bestia que vi pareciera ser que se está refiriendo a la primera bestia, o sea, la de 7 cabezas y 10 cuernos, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Entonces ustedes van a encontrar muchas imágenes acerca de esta bestia, que la bestia que se ve que tiene 7 cabezas es la bestia semejante a un leopardo. ¿Cómo yo puedo saber que realmente esto es así, verdad? Porque la misma Biblia, lo vamos a estudiar en versos que vamos a recordar acerca de Daniel. A Daniel también se le mostró esta misma bestia semejante a un leopardo, solamente que él no da la descripción que da aquí Juan. Pero también Daniel menciona una característica que Juan no nos está dando aquí. Bueno, esta bestia semejante a un leopardo, aquí dice Juan que el dragón le dio su poder y su autoridad. Si él está viendo una visión, ¿verdad?, de esta bestia, la primera que sube del mar, entonces él, al decirnos que el dragón le dio su poder y su autoridad, ¿qué significa esto? Estamos hablando precisamente de este dragón, de esta bestia semejante a un leopardo. Y aquí Juan dice que el dragón le dio su autoridad. Entonces, ¿qué escena está ocurriendo aquí? Que Juan está viendo que este dragón del versículo número 1, que es Satanás, le está dando su autoridad a esta bestia del versículo número 2, semejante a un leopardo. Ahora, todo esto lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Con más calma. Vamos también a leer el espíritu de profecía, ¿verdad? Para que veamos que realmente estas cosas, tienen su fundamento tanto bíblico como en el espíritu de profecía. Y bueno, esa es la mejor manera que tenemos para poder estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que les estoy tratando de explicar, que la bestia del versículo 1, que es la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Que es la misma que aparece en el capítulo número 12. Y del mismo capítulo 12 nos dice que es el dragón, que es la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Esa es la misma que la del versículo 1 del capítulo 13, pero la del versículo 2, la bestia semejante a un leopardo, ¿verdad?, es otra bestia diferente. Y Juan aquí, cuando le dice el dragón le dio su poder, es que él está viendo a esa bestia que es el dragón, que él ya vio en el capítulo 12, aquí la vuelve a ver, que le está dando su trono y autoridad a esta otra bestia, ¿sí? Esto lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor conforme vayamos avanzando las diapositivas, ¿sí? Ok, bueno.
Continuamos, dice aquí, en este capítulo, hermanos y hermanas, en el capítulo 12 vimos que es toda la historia de Satanás, ¿verdad? Lo que hace con el pueblo de Dios. Pero como dice el Espíritu Profecía, Satanás tiene cabezas y en sentido derivado, él actúa, ¿verdad? Dándole su poder a esa cabeza que va a utilizar. Si aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que este dragón le entrega su poder a esta bestia, estamos viendo que es un poder que se levanta en un determinado tiempo. Entonces vamos a ver qué significa que es esta bestia que nos menciona capítulo 13. Bueno, aquí cuando nosotros escuchamos cuando, por ejemplo, una bestia tiene corona, cuando una bestia, el dragón le da autoridad, significa que es el periodo donde ese imperio va a comenzar a reinar, ¿sí? Entonces, eso vamos a tenerlo presente. Ok, vamos a avanzar. Bueno, para que podamos entender el contexto, en imágenes, por decir así, de lo que nos va a hablar Apocalipsis en varios de sus capítulos, vamos a ir también al Antiguo Testamento. Satanás, si bien es cierto, actúa detrás de todos estos poderes, en la Biblia ustedes siempre van a encontrar que cuando hay un poder que está actuando, siempre va a mencionar que el que está detrás de él le va a llamar ya sea dragón o le va a llamar Leviatán. Así, por ejemplo, en Isaías 27:1, ¿sí? Aquí nos dice, aquí es la historia refiriéndose precisamente al reino de Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor iba a destruir este reino precisamente porque había ido en contra del pueblo de Dios. Dice el profeta Isaías, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Qué significa? Sabemos que proféticamente muchas profecías tienen doble cumplimiento. El Señor cumplió su promesa, ¿verdad?, de traer abajo muchos reinos que afectaron a su pueblo, y aquí Isaías está dando una profecía en cuanto al rey de Egipto, al reino de Egipto, ¿verdad?, que finalmente fue destruido. Pero esta profecía también la estamos aplicando precisamente a Satanás porque él es el que ha estado detrás de todos estos reinos, ¿sí? Ahora, en Job 41, si ustedes leen todo el capítulo de Job, ahí van a encontrar la historia de ese gran animal, el Leviatán, ¿verdad? Que muchos ustedes buscan en la internet. La imagen de ellos prácticamente es, lo ponen hasta con 7 cabezas, o sea, todos consideran que el Leviatán es una representación de Satanás. Ustedes leen todo el capítulo pensando y lo aplican a Satanás y es todas las características que el enemigo de Dios tiene. Bueno, en la Biblia, en Daniel, que bueno, para que pudiéramos entender mejor estos capítulos es necesario ir al libro de Daniel, pero por el tiempo no se puede. Vemos que hay vientos, hay muchas aguas del mar y hay un abismo. En la Biblia ustedes van a encontrar mucho en Apocalipsis el abismo, una bestia que sale del abismo. En Apocalipsis vamos a encontrar muchas aguas. Bíblicamente hablando, Apocalipsis 17:5, ahí nos menciona que las muchas aguas son muchas naciones, pueblos, lenguas, ¿verdad? Son multitudes. Los vientos son las luchas, ¿verdad? De las naciones. En Daniel vamos a ver ahorita más adelante que hay bestias que surgen, ¿verdad?, entre los 4 vientos, surgen del mar también, pero algo muy importante que ustedes deben de entender y deben de captar es que esas bestias que menciona Daniel son bestias terrestres.
Entonces, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Esto de una vez le hice una pregunta a un seminario que di de este tema, Apocalipsis 17, ¿cómo es posible que las bestias de Daniel, que son marinas, ¿por qué surgen del mar? ¿Sí? Ahora, bueno, sí sabemos que del mar porque surgen de las batallas, ¿verdad? De muchedumbres de personas, pero hay otra razón también muy importante. Si nosotros vemos el cuadro que ve Juan, ¿sí? El Leviatán, ¿dónde se encuentra? En lo profundo del mar que se denomina abismo. ¿Sí? Si Satanás es el Leviatán, esa bestia que sale del abismo, entonces, ¿qué significa? Que él está en el abismo, debajo de las muchas aguas del mar de toda esta gente impía, provocando, ¿verdad?, esos fuertes vientos de luchas entre uno y otro poder. Entonces, esto es precisamente el contexto, por decir así, este es un contexto simbólico, ¿verdad? Ustedes ven esta imagen como que si Juan estuviera viendo esta imagen que ustedes ven aquí, pero a nosotros nos toca, bueno, darle el simbolismo a esa imagen. Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a hablar acerca de esta bestia que es semejante a un leopardo y vamos a ver las comparaciones, ¿verdad?, entre Daniel, Juan, entre esta bestia y el dragón para saber realmente si son o no la misma. Bueno, hermano, discúlpeme que me lleve yo mucho tiempo en este tema, pero este es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la base para que nosotros podamos aprender y estudiar bien Apocalipsis 17, ¿sí? Un capítulo realmente muy controvertido dentro de la Biblia. Hay muchas interpretaciones, pero bueno, vamos a tratar de darle, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, la correcta interpretación. Y bueno, y si en algún punto estamos equivocados, ¿verdad?, porque no considero saberlo todo, yo sigo estudiando para que Dios me dé más sabiduría y poder cambiar lo que a lo mejor tenga que cambiar, pero hasta ahorita es lo que al menos a mí personalmente me ha convencido más en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Como una bestia, hermanos, que tiene una, podríamos nombrarla una bestia híbrida, ¿no? Tiene de todo y es una bestia porque realmente es un simbolismo porque pues estas bestias no existen. Aquí el Señor, ¿verdad?, le muestra a Juan la simbología que por lo regular ellos estaban acostumbrados a ver en su época. De todas estas naciones paganas, ¿verdad?, tenían dioses que conformaban diferentes tipos de animales o dioses mitad animal, mitad hombre. Entonces esto es lo que el Señor le muestra a Juan. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Dice el espíritu de profecía para que veamos que realmente aquí vamos a ver tres bestias. Dice, bajo los símbolos del gran dragón rojo, los números eso yo los coloqué. Una bestia parecida a un leopardo y una bestia con cuernos de cordero. Dice aquí ella, los gobiernos terrenales que estarían especialmente comprometidos en pisotear la ley de Dios y perseguir a su pueblo, fueron presentados a Juan. Su guerra se llevará a cabo hasta el final de los tiempos. Esto está en Testimonios Especiales del 8 de febrero de 1910. ¿Qué nos quiere decir aquí la hermana White? Nosotros, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, han estudiado y hemos oído acerca de la Triple Alianza, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 18, 19, ahí vamos a ver que en el tiempo del fin va a haber una coalición de tres bestias, ¿sí? Entonces, esto es lo que la hermana nos está dando a entender aquí, que este capítulo 12, 13, 17 va a ser prácticamente la controversia final y los imperios finales que va a utilizar Satanás en el tiempo del fin.
Bueno, vamos a ir al libro de Daniel para entender un poquito mejor. Dice aquí, Daniel 7 del 2 al 3, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Ok? Si nos ponemos en la escena, comparamos la escena de Daniel y de Juan, también ambos vieron bestias que suben del mar, ¿sí? Ya vimos la imagen, qué significa mar, qué significa abismo, quiénes están allí. Entonces aquí ve estas 4 bestias, Daniel, y vemos que la bestia que menciona Juan, si ustedes ven en la pantalla en la parte derecha, esa es una bestia que prácticamente es la unión de las bestias que vio Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la hermana White? Ella nos dice que combatían en la gran mar, bueno, que representa precisamente esos dramas de conquistas y revolución. Por eso aquí en el capítulo 13, esta bestia que viene del mar y la bestia que también era semejante a un leopardo que también sale del mar, ¿verdad? Es porque esta bestia se da en un contexto de conquista y revolución, a diferencia de la otra bestia que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a entender porque muchas veces se nos confunde para Apocalipsis, sobre todo 17, qué es lo de estas bestias, qué es lo de cabezas y qué es lo de cuernos. Bueno, en Daniel 7, nosotros entendemos, ustedes ahí van a tener las citas bíblicas, en donde en la Biblia bestias significan reyes o reinos, ¿sí? Cabeza es lo mismo que rey. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen una bestia, la bestia está conformada tanto por el cuerpo como su cabeza, ¿verdad? Y la cabeza es la que dirige todo el cuerpo. Entonces es el rey con su reino. Ahora, si usted le quita a esa bestia la cabeza, el cuerpo no puede seguir viviendo, ¿verdad? Y si usted le quita, o viceversa, ¿no? Si usted separa las dos, esa bestia deja de existir. Entonces, bestia y cabeza, tanto en Daniel como en Apocalipsis, significa un rey con su reino, ¿verdad? Indistintamente. Ahora, entonces, en Daniel 7 vemos estas 4 bestias que surgen del mar. Bueno, vemos que a los que hemos estudiado profecías, ¿verdad? Y a los que no, esto será también puede ser tema de otros estudios, y les recomiendo que estudien sobre todo el libro de Daniel. Babilonia la representa él como un león con alas y tiene una sola cabeza, ¿verdad? Es una bestia y tiene una cabeza. El imperio medo-persa, que está representado por un oso que tiene su costado más alto que otro, ¿verdad? Que son los reyes de Medo y de Persia. Esta es también una bestia que tiene una sola cabeza. Ahora, el imperio griego, ese es el que es distinto, porque allí es un leopardo que tiene 4 cabezas y también tiene alas. Ese imperio está representado por una bestia, pero tiene 4 cabezas, ¿sí? Ahora, el último imperio que vio Daniel, él dice que era una bestia espantosa y terrible. Bueno, ¿por qué él vio que era una bestia espantosa y terrible? Pues porque precisamente Juan nos está diciendo que era una bestia que era un conjunto de las demás bestias y pues lógicamente se debió ver horrible para cuando Daniel la vio. Entonces, esta bestia es Roma y aquí él tiene es una sola bestia
que tiene una cabeza y 10 cuernos. Esto de una cabeza lo vamos a estudiar ahorita para que vean ustedes por qué es la diferencia entre el versículo 1 y versículo 2. Ok, entonces en total Daniel ve cuatro bestias de 7 cabezas y de 10 cuernos. Esto que nos enseña que esto que vemos aquí abajo, ¿verdad? La sumatoria es prácticamente la bestia que es el dragón, ¿verdad? Que tiene estas 7 cabezas y 10 cuernos, pero realmente esto no es lo que significa para aplicarlo en este contexto de Apocalipsis 13. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, estas 4 bestias de Daniel 7 son 4 bestias cabeza. Y él mismo dijo, el ángel, ¿verdad? Cuando le da la interpretación, dice que son 4 grandes reinos mundiales que se levantarán en la tierra. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos y hermanas? Muchas veces nosotros hemos entendido en profecía que el Imperio Romano está dividido en 3 reinos. El Imperio Romano pagano, Imperio Romano pseudo o pagano cristiano y el Imperio Romano papal. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí Daniel nos dice que solo son 4 reinos. Si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto Grecia tenía 4 cabezas, ¿seguía siendo Grecia o no? ¿O era otro imperio? Si bien es cierto, Grecia se dividió en 4 reinos pequeños, por decir así, seguía siendo la misma Grecia. No tenía otro nombre, pues. Igual sucedió con Roma. Si bien es cierto, Roma, ¿verdad? Era una bestia, como la vio Daniel, y luego tiene 10 cuernos y luego le sale un cuerno pequeño. Vemos que es la misma bestia, solamente que en diferentes etapas. Entonces, Roma, cuando hablamos de Roma, es Roma en sus 3 etapas, el mismo imperio. Y si ustedes lo investigan en el internet, siempre van hablando acerca del imperio romano papal. Se entiende, o los comentadores dicen, que prácticamente es una consecución del imperio romano, o sea, de la Roma imperial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente viene de allí. Entonces, no podemos hacer de este imperio 3 imperios más, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado un poco claro este asunto. Vamos a continuar. Bueno, esta 4ª bestia de Daniel 7, vamos a encontrar características de ella en Daniel 7:7, versículo 7 y versículo 20. Si alguien lo quiere leer, para que esté seguro, ¿verdad?, que es lo que vamos a decir aquí. Y vamos a comparar esta bestia de Apocalipsis 13:2 con lo que dice Daniel 7. Bueno, en Daniel 7 nos dice que esta es una bestia espantosa y terrible en gran manera. En Daniel 7, hermanos, como les vuelvo a repetir, allí vemos a esta bestia que se refiere a estos 3 imperios, el romano pagano, el pagano cristiano y el romano papal. Ese es el contexto histórico del libro de Daniel en capítulo 7. Ahora, Apocalipsis 13:2, si ustedes se dan cuenta en la comparación, vamos a entrar nada más en el contexto histórico de una bestia semejante a un leopardo, que nosotros ya nos hemos estado imaginando a qué se refiere. Bueno, dice que tiene dientes de hierro para devorar y desmenuzar. ¿Por qué? Tiene una boca como de león, que es lo que hacen los leones, desmenuzan, ¿verdad? Pisotea las obras con sus pies. ¿Por qué? Porque los pies del oso, ¿verdad?, aplastan, ¿verdad?, hasta que pisotean y destruyen lo que está a su alrededor. Tiene 10 cuernos
y un cuerno pequeño, y delante del cual son arrancados 3. ¿Sí? Esta es Roma, la Roma completa de todo el imperio a lo largo de toda su historia. Pero aquí en Apocalipsis 13:2 dice que el dragón le da su poder y su trono y su grande autoridad. ¿Qué significa esto? Que esta bestia de 10 cuernos conocemos que significan que son las 10 tribus bárbaras que dividen el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano de Occidente. Se forman las 10 naciones europeas, ¿verdad? Pero cuando nace el cuerno pequeño, precisamente, que es este cuerno pequeño, que es esta misma bestia de semejante a un leopardo, entonces este arranca 3 de esos 10, ¿sí? Entonces aquí venimos a la conclusión de que este cuerno, si arrancó 3 cuernos anteriores para que pudiera empezar a gobernar, entonces significa que se quedó con 7. Y el cuerno pequeño suman 8 cuernos. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar ahorita. Dice, aquí en Daniel 7, en el versículo 20, ahí es en donde viene la diferencia. Ahí dice Daniel que esta bestia tiene una sola cabeza. ¿Sí? Aquí no dice que esta bestia tenga 7 cabezas, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Y aquí Juan, precisamente, aunque pareciera que así lo está haciendo, pero aquí Juan no menciona que tenga 7 cabezas, ¿sí? Solamente que era una bestia semejante a un leopardo, bueno, y con todas las características que ya hemos comentado. ¿Están entendiendo? Si no están entendiendo, si creen que algo está mal, yo siempre he dicho que si a mí me muestran algo con Biblia, Espíritu y Profecía, yo no tengo ningún inconveniente por cambiar mi opinión, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para aprender. Y me gusta que, pues, saber, ¿verdad? Si alguien tiene dudas. Yo soy una persona muy preguntona, ¿sí? Quizás por eso también he aprendido un poco más, porque yo no me quedo con duda de nada. Y pues quiero que ustedes igual hagan eso para que también vayan aprendiendo más, hermanos y hermanas. Recordemos que esto que estamos estudiando forma parte del mensaje del tercer ángel. Y si nosotros realmente no lo entendemos, no sabemos explicarlo, entonces vamos a tener serios problemas, porque tenemos que hablar con un escrito está. Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de estudiar. Dice, la cuarta bestia de Daniel 7:7 y 20 y Apocalipsis 13:2. Aquí vamos a unir lo que dice Daniel y lo que dice Juan. Dice, era una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte como un leopardo. Dice, con dientes de hierro para devorar y desmenuzar como la boca del león. Pisotea las obras con sus pies como el oso. Tiene una sola cabeza y tiene 10 cuernos y un cuerno pequeño, delante del cual son arrancados 3, y el dragón le da su poder y su trono y su gran autoridad. Bueno, aquí vemos en esta parte última, ahí les hice pues una resta y una suma. Si esta bestia tenía 10 cuernos, pero le restamos 3, ¿cuántas quedan? 7. Ahora, si le sumamos a esas 7 cuernos y le aumentamos el cuerno pequeño que derribó esos 3, ¿cuántos nos quedan? 8. Exactamente. Entonces, en el contexto histórico, vamos a hablar acerca de esta bestia, ¿verdad? Que es el papado cuando sube al poder. Él sube al poder, hermanos, no con 10 cuernos, como muchos dicen que son las 10 naciones, ¿verdad? Que fueron las que se dividió el Imperio Romano. Si bien es cierto, esas 10 naciones, esos 10 tribus bárbaras vienen a ser lo que es Europa, ¿verdad? Donde ustedes allá se encuentran. Precisamente, él para gobernar utilizó solamente a 7. Entonces, 8 cuernos
estamos hablando de que en Apocalipsis 13, esta bestia, que es el papado, solamente tiene 8 cuernos con los cuales está gobernando. Y lo vamos a comprobar, ¿verdad? Cuando lleguemos a la otra bestia. Bueno, ¿cuál es la característica de esta bestia escarlata de Apocalipsis 12, 13 y 17? Pues en primer lugar que es semejante a un dragón. O sea, nada que ver un dragón con esta otra bestia, ¿verdad? Esta bestia dice que es la que tiene 7 cabezas con diademas y tiene 10 cuernos con diademas. Bueno, esto lo vamos a explicar ahorita para que podamos entender mejor. 7 cabezas con diadema y 10 cuernos con diadema. Esta es la unión de los capítulos 12, 13 y 17. Pero en cada capítulo es un contexto histórico diferente. Bueno, ¿cómo vamos a comprobar entonces qué sucedió aquí? Daniel en 7:24 aquí nos dice precisamente que este cuerno pequeño se iba a levantar e iba a traer abajo o iba a arrancar a 3 cuernos, que quienes fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los ostrogodos fueron los últimos que este poder tuvo que eliminar, porque ellos eran tribus arrianas, ellas no creían precisamente bajo las mismas dogmas de la Iglesia Católica en ese tiempo, y por eso ellos no podían gobernar al 100%. Entonces cuando se viene abajo esta tribu, que fue en el año 538, precisamente cuando asciende al poder esta bestia parecida a un leopardo. Ok, vamos a recordar algunas características de este cuerno pequeño. Bueno, para aquellos que no lo hayan estudiado, bueno, les recomiendo que estudien ustedes la historia junto con el libro de Daniel y se van a dar cuenta que todo esto es así. O sea, nosotros como adventistas del séptimo día no nos estamos inventando nada, simplemente son cosas que ocurrieron y que están allí, ¿verdad? Esta bestia, este cuerno sale de Roma, dura 1260 años, surgió de estas 10 tribus bárbaras, elimina 3, era diferente de las otras porque era una bestia híbrida, habla palabras contra el Altísimo, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, usurpó la labor del único intercesor de Cristo, persigue a los santos del Altísimo, procuró cambiar los tiempos y la ley, procuró eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo sábado por el domingo. Ok, bueno, aquí tenemos una imagen de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Donde pueden ustedes encontrar estas citas y otras más que les van a compartir. Subir, bueno, significa que sale del agua, de muchos pueblos, naciones, lenguas. Los vientos ya vimos que significan bestias, cabezas. Es lo mismo. Ahora, nada más quiero puntualizar aquí los cuernos. En el simbolismo, ustedes ven un animal que tiene cuernos. Si ustedes quitan los cuernos de un animal, ese animal puede seguir viviendo, no tanto así, como les dije, si el animal tiene una cabeza y usted se la quita, deja de existir. Entonces, ¿cuernos qué significa? Bueno, los cuernos son naciones, reinos o reyes, o también significa pelea en algunos contextos. Y eso significa que ellos son reinos que dependen de otros reinos, ¿sí? No son reinos independientes. Por eso vemos que este cuerno pequeño sale de la bestia, que es Roma. ¿Por qué? Porque recordemos que aun cuando ellos estaban ejerciendo actividad en el Imperio Romano, ellos no estaban independientes del Imperio Romano, ellos tenían que trabajar juntos, ¿verdad? Por eso es que se llama cuernos. Ahora también, llegando a la parte donde habla de blasfemias, dice aquí,
porque dice que en el 13:1 dice que habla de blasfemias. Blasfemias en la Biblia se refiere, puede decir, hechicerías, injusticias, idolatría, prácticas sexuales e inmorales, mentira, opresión sin causa, perdonar pecados y hacerse como Dios. Eso es lo que significa blasfemia para los efectos de lo que vamos a estar estudiando. Bueno, esta es la bestia semejante ya a un leopardo. Entramos de lleno. Aquí nos menciona, bueno, esta lámina, pues precisamente que es un conjunto de estas 4 bestias que ya vimos. Daniel vivía en el reinado el periodo de León, que es Babilonia, y Juan en el periodo de la 4ª bestia, que era Roma, en sus 2 fases, política y religiosa. Bueno, aquí en esta lámina hay un pequeño error porque Juan vivió sí en el periodo de la 4ª bestia, pero en la época de la Roma política o Roma imperial. ¿Ok? Entonces, aquí, como esta visión se refiere a la actividad de este poder durante los 42 meses, como lo vamos a estudiar, pues estamos hablando de a qué periodo de este poder, ¿verdad?, se está refiriendo la palabra de Dios. Ok, bueno. Aquí llegamos a lo que decía el hermano Bernabé. Si hacemos una comparación entre Daniel 7 y Apocalipsis 13, tenemos que Daniel veía hacia el futuro, ¿verdad? Él estaba en la época de León, que era Babilonia. Se le mostró el imperio del oso, del leopardo y de esta bestia, espantosa y terrible. Y Juan está en este periodo de esta bestia espantosa y terrible y mira hacia atrás, hacia el leopardo, el oso y el león. Bueno, esto aquí nos da algo muy importante que nosotros tenemos, esto nos va a ayudar también a comprender que la misma Biblia nos asegura que precisamente este imperio del Apocalipsis 13 es su mismo imperio, ¿verdad? Dice aquí en esta parte, en la última parte dice, a Juan se le muestra que el imperio que antecede a la Roma papal es el mismo imperio griego que antecede a la Roma imperial, ¿sí? Entonces, significa aquí que Roma imperial, Roma papal es lo mismo, por eso el leopardo sigue antes que esta bestia espantosa y terrible. ¿Está todo claro hasta aquí, hermanos, o hay alguna duda? Nuevo Testamento, ¿verdad? Estudiamos toda la vida de estos apóstoles que vivieron en ese imperio y vemos que el idioma que ellos hablaban era el griego, ¿sí? Porque toda esa filosofía ya estaba, estaba ya prácticamente adoptada por el imperio, ¿no? Y vemos así también que el Nuevo Testamento por eso está escrito en griego, ¿verdad? Por esta filosofía. Bueno, aquí en esta imagen, ¿verdad?, que les compartí de los versículos donde podemos encontrar esta simbología. Aquí precisamente menciona lo que dice el hermano, ¿no? Otra blasfemia también en la Biblia es decir que perdonar pecado, hacerse como Dios. Yo me refiero ahorita porque efectivamente eso lo vamos a tratar, hermano, más adelante. Aquí me refiero al hecho de que en el versículo 1 nos dice aquí que ese dragón sobre sus cabezas en un nombre de blasfemia. Esas cabezas son 7, entonces entran tanto estas blasfemias que yo les comenté, que están, o sea, aquí están incluidas los 2 tipos de blasfemias de acuerdo al contexto de la bestia que está utilizando Satanás en el contexto histórico. El contexto histórico efectivamente de Apocalipsis 13 es el de la blasfemia, ¿verdad?, de que se refiere al perdón de pecados, hacerse como Dios, esta bestia semejante a un leopardo, pero en el contexto de todas las cabezas en general también se incluye lo que son hechicerías, injusticias, bueno, lo que ya les leí,
porque son todos los poderes que Satanás ha utilizado desde la antigüedad. Y recordemos que en la antigüedad, efectivamente no era un poder religioso que se hubiera inmiscuido dentro de la cristiandad, simplemente eran naciones paganas que tenían sus dioses, ¿verdad? Ellos se sentían Dios, pero ellos no se hacían como perdonador de pecados, porque ellos prácticamente no eran un poder religioso cristiano, ¿sí? Bueno, aquí es la imagen que yo les comentaba, ¿verdad? Que siempre nos imaginábamos que la que tiene las cabezas es la bestia parecida a un leopardo. Y aquí, bueno, nos habla acerca de la religiosidad de babilónica por la cabeza que tiene de león, la brutalidad persa, y la filosofía griega, que era lo que nos estaba comentando el hermano Rolando. Bueno, otro autor también en un seminario, él también dice que pues este poder, ¿verdad?, es la suma de la religión de todos estos imperios paganos, ¿verdad?, que ya vimos. Daniel, por ejemplo, él dice que es lo que aportó Babilonia, bueno, la idolatría, multitud de imágenes, pero bueno, la adoración, ¿verdad? Porque recordemos a Nabucodonosor, que quiso ser adorado con su estatua. Los medos y los persas, bueno, pudieron haber aportado lo que es el día del sol, el domingo, la superstición. Aquí también Grecia aportó también con su filosofía, ¿no? Ejemplo de la inmortalidad del alma. Ellos eran muy estudiosos de la mente, eran muy dados, ¿verdad?, estas ideas, el infierno, el purgatorio, y bueno, también Roma, refiriéndonos al imperio, ahora sí que pagano, que fue un poder perseguidor, ¿sí? Eso ya lo vimos, conocemos, ¿verdad?, todo lo que hicieron los romanos con el pueblo judío, el celibato, el título de Pontifex Max. Bueno, eso, recordemos que los reyes en la antigüedad de ese imperio se daban ese nombre, como decía el hermano, precisamente porque era un título que ellos se creían ser dioses, ¿sí? Entonces vemos pues que todas estas características las utiliza esta bestia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y qué es lo que nos confirma también el espíritu de profecía. Dice, y una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, bueno, aquí nos dice, vi una de sus cabezas. Ahora, ¿la cabeza de quién se está refiriendo aquí Juan? A ver, les pregunto para ver si han estado atentos al tema o si han captado la idea. Si ustedes se van al versículo número 2, dice, termina Juan, y el dragón
le dio su poder y su trono y grande autoridad. E inmediatamente dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Bueno, si nosotros ya vimos que el dragón es el que tiene las 7 cabezas y él está detrás de esta cabeza, como lo acabamos de leer del espíritu de profecía, entonces aquí se está refiriendo que Juan ve al dragón, que una de sus 7 cabezas fue herida. Entonces, ¿cuál fue la cabeza que fue herida? Pues precisamente la cabeza que corresponde a la bestia semejante a un leopardo, que bueno, ya la hermana White nos encargó de decir a quién se refiere. Entonces dice, aquí nos está hablando precisamente Juan, se va prácticamente a la historia de este poder. Lo resume, esos 1260 años, lo resume cuando el dragón le da su autoridad y cuando se le da esa herida en la cabeza, como vamos a ver, ¿verdad? Lo que saben ya la historia, ocurrió precisamente en el año 1798, cuando esta bestia, ¿verdad? Fue quitada de ese poder. Ahorita lo vamos a estudiar. Y dice que fue sanada. Bueno, ¿qué significa que fue sanada? Vamos a ver en qué contexto está esta historia. Aquí en este diagrama podemos ver una pequeña parte de los acontecimientos ocurridos entre este periodo que nos menciona aquí la Biblia. Cuando le da el poder a autoridad, ya dijimos que en el año 538, cuando él derrota al último cuerno, ¿verdad?, de los 3, para que pudiera ascender al poder, y fue en el año 538. Ustedes pueden ahí leer qué es lo que dice esta persona, ¿verdad?, que sacó estos eventos. Bueno, yo tengo una lista, ¿verdad? Me dediqué a sacar una lista de todos los acontecimientos importantes de este periodo, pero es muy larga, así que eso no lo vamos a tratar. Pero lo que le vino a dar esa herida mortal a este poder fue que Francia, con su general Napoleón, ya muchos debemos de conocer la historia, en 1798 el general Berthier toma prisionero al Papa Pío VI de ese momento y lo encierran, ¿verdad?, para que ahí él termine sus días y le quita el poder. Bueno, ¿cómo es que le da el poder el dragón a esta bestia? Bueno, precisamente sabemos en la historia qué fue lo que sucedió allí. Se une la iglesia con el Estado, ¿verdad? Es decir, prácticamente ya los reyes estaban bajo la jurisdicción de la iglesia, se unen y es en donde empieza el periodo de máxima persecución, ¿verdad?, que ha tenido este poder del pueblo de Dios. Por eso aquí en esta figurita, bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, que estaban casados, ¿verdad? Se unieron en un matrimonio ilícito, como dice la Biblia, y en este momento esa relación se rompe. ¿Cómo se va a resanar o a sanar esa herida?